Hermanas, por estar nuevamente con todos ustedes. Agradecido al Señor, hermanos. Agradecido al Señor por este día de más de vida que Él nos da, por la salud, por el cuidado que Él nos tiene a nosotros. Bendigo a todos los hermanos, a todas las hermanas que están en comunión constante con el Señor. También, hermanos, estuve escuchando los programas esta mañana. El Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, hermoso el programa que ha hecho esta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente a él, a la hermana Estela y a la hermana Andrea. Gracias le damos al Señor por todo. Un abrazo para todos los hermanos, para la hermana Mari del Mirador, para la hermana Rosemary, para el hermano Juan, para sus hijos, para su hija, para también mi amada esposa, mis hijos, mi hija amada. Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestro hermano Capdevila. El Señor bendiga grandemente su familia, hermano Capdevila. Señor bendiga grandemente. También Señor bendiga a Romy, también a Felisa, a mi suegra. Señor bendiga grandemente sus vidas. Alabado sea el Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano César, a la hermana Mari, esposa de nuestro hermano César. Gloria al nombre del Señor. A todos hermanos, los hermanos de la zona, a todos los hermanas y hermanos de la zona, de acá de La Ferrere, de Isidro Casanova, de San Alberto, del 22 de enero, del barrio El Tambo, también del barrio San Pedro, del Ombú, a todos lados. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, el Señor bendiga a las iglesias o a los diferentes lugares de congregación donde hay un pastor. El Señor bendiga a cada uno, hermanos, alcanzándole la iluminación de la palabra, la revelación del misterio escondido de los tiempos y edades. Damos gracias al Señor. Este día feriado, el Señor nos da una oportunidad para poder escuchar la palabra del Señor y para que ustedes la puedan compartir. Alabado sea el Señor por compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra, continuar con el libro de Primera de Corintios. Amén. Padre Santo, estoy ante tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, la oportunidad que tú me das una vez más de poder trazar tu palabra. Bendice a mi hermana Celina, bendice a mi hermano Jacinto, a Gustavo, a Rodolfo, Señor, que ellos puedan ser salvados por ti y que puedan obtener la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Padre Santo, bendice a todos aquellos que te aman, a todos aquellos, Señor, que han creído en ti y que te recibieron en sus vidas como Señor y Salvador. A los amigos, a los hermanos, a los que están cerca y a los que están lejos, Señor, bendícelos y ayúdalo a cada uno. Bendice a nuestra hermana Karina Ponce, su esposo, su familia. Señor, bendiga grandemente a la hermana Mari de los Santos, a su familia. Señor, bendiga grandemente a sus hijas, a su hijo. El Señor bendiga, hermanos amados. Oh Padre Santo, a nuestro hermano Repeturi. Hay tantos hermanos para saludar, hermanos. El Señor bendiga a todos y un abrazo para todos, hermanos y hermanas. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Vamos a leer el pasaje que vamos a trazar hoy, que se encuentra en Primera de Corintios. Entonces, decíamos, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 2, porque ya entramos en el capítulo 2, habiendo terminado en la radio el capítulo 1. Si usted quiere escuchar, el programa se emite por medio de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Gloria al nombre del Señor. Ahí usted puede escuchar el programa de radio de esta mañana y también inscribirse, ¿no? En la página, dar subir el dedo, que no sé qué significa, pero bueno, subir el dedo en favor del programa de radio. Señor bendiga a la hermana Romina y a la hermana Estela, que ya están al frente de la batalla. Gloria al nombre del Señor.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese, alabado sea el Señor. Como decía ahí en el capítulo 1, Pablo, vio en el capítulo 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Y él insiste en esta iglesia de Corintio, una iglesia griega, ¿no?, que él solamente predicaba a Jesucristo crucificado, ¿no? Y cuando fui a anunciarle, dice, cuando fui a anunciarles a ustedes el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y esto lo decía el apóstol Pablo porque los griegos, ¿no?, ellos amaban la sabiduría, amaban la ciencia, amaban la elocuencia en la expresión de la palabra, ¿no? Ellos usaban palabras de humana sabiduría para poder entender los misterios de la vida, tal vez, o para poder determinar las leyes que ellos creaban para poder así dominar su reino. Todo con palabras de humana sabiduría. Eran muy sabios los griegos, muy elocuentes, muy estudiosos. Pero Pablo dice, cuando fuimos a vosotros para anunciarlo el testimonio de él, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nosotros nos fijamos que también nosotros en este tiempo tenemos que imitarlo a Pablo. Nosotros no tenemos que ir con elocuencia ni con excelencia de humanas palabras, sino tenemos que ir con, como habíamos leído en el capítulo 1, con el Espíritu y con el poder de Dios, ¿no? Que esa es la manera en que nosotros presentamos el Evangelio. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que estudian teología y a todos los hermanos que estudian muchas de las ciencias que trata del estudio justamente de Dios, ¿no? Pero no hay mejor conocimiento de Dios sino a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace saber lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Nosotros siempre queremos saber más de lo que necesitamos saber, pero Dios nos hace saber a nosotros lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros buscamos saber más de lo que verdaderamente nosotros necesitamos, a veces eso nos perjudica un poco porque nos lleva a tener un razonamiento propio, una interpretación propia. Pero cuando nosotros recibimos el conocimiento que necesitamos para manifestar la vida de Dios o para poder formar el cuerpo de Cristo, entonces eso es provechoso. Muchas veces nosotros buscamos mucho conocimiento, ya más allá de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces tenemos un conocimiento que ni siquiera entendemos. No entendemos todo el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Pero sin embargo lo repetimos como algo que nosotros realmente entendemos y comprendemos, pero la verdad es que mucho del conocimiento que tenemos no lo entendemos. Y eso es perjudicial para la iglesia local y para la formación del cuerpo de Cristo. Nosotros solamente tenemos que anhelar el conocimiento que Dios nos quiere dar. Y Dios nos quiere dar el conocimiento de su amado Hijo por medio del Espíritu Santo, por medio de Él. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y no porque no las tuviera el apóstol Pablo, no porque él no tenía eso en él. Él tenía palabra de sabiduría,
¿no? Y palabra de excelencia tenía Pablo. Pero me propuse, dice, en mí, yo preferí, no consideré, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Porque si él entraba con palabra persuasiva de humana sabiduría, ellos lo iban a llevar al terreno de ellos, a hablar de tal vez de los dioses que ellos adoraban, a hablarles de las deidades que ellos tenían. Pero él no usó esa excelencia de palabra de humana sabiduría, sino que él se propuso no saber nada con respecto a esas cosas, lo que ellos creían, a las deidades que ellos adoraban, a los templos que ellos levantaron. No, él no quería saber nada de eso, Pablo. Sino que cuando fui a ustedes, le decía el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo 2, hermanos, ¿no? Y a este crucificado, alabado sea el Señor. Me propuse, dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros. Vio, acá no dice no, en la versión 1960 no dice no. Dice, pues me propuse no, sí, acá está, perdón hermano, disculpe, no lo había visto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y acá también en la versión antigua 1569 dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, no qué era lo que ustedes creían, cuáles deidades ustedes tenían, cuántos templos ustedes habían levantado, dónde estaba apoyado su creencia en cuanto a lo espiritual. No quise saber nada sobre eso yo. No me detuve a indagarlos a ustedes para poder saber lo que ustedes pensaban en cosas con respecto a las cosas espirituales. ¿No? Me propuse no saber nada. Solamente cuando estuve con ustedes, yo les presenté a Jesucristo y a este crucificado. Alabado sea el Señor. ¿Vio? A Jesucristo y a este crucificado. Ahí en Gálatas 6:14, hermanos amados, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo en esta Biblia. Gálatas 6:14, me va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, a veces son así las cosas. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que proponernos, nosotros como hijos de Dios y como conocedores de este mensaje de la gracia, no proponernos nosotros saber algo de lo que otros piensan. Nosotros tenemos que proponernos a no saber algo de lo que otros entienden, de lo que otros adoran. No nos interesa saber esas cosas a nosotros. No estamos indagando lo que cada iglesia predica o deja de predicar. No nos interesa eso. Nosotros lo único que queremos hacer como buenos descendientes de aquellos que recibieron la gracia y la iluminación por el Espíritu Santo, nosotros solamente estamos interesados en Jesucristo y en este crucificado, y a este crucificado, ¿vio? Solamente en eso estamos interesados. En poder compartirle a ellos eso. Después usted quiera creer en lo que quiera creer, eso es problema suyo. Si usted quiere creer en la gracia, crea. Si usted quiere creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para rescatar a las almas de la condenación y del infierno y de la muerte eterna, usted crea. Pero nosotros, si usted alaba a Mahoma, o si usted alaba a Gandhi, o a quien usted alabe, eso a nosotros no nos interesa. Nosotros lo único que nos interesa, que es compartir con usted, es a Jesucristo y a este crucificado.
Eso le decía Pablo a los griegos, a esta nación griega, porque ellos querían que Pablo se inmiscuyera con sabiduría, ¿no? Con teología, ¿no? Con una palabra excelente, a tratar los temas que ellos dominaban, pero Pablo no les siguió el juego. Nosotros también tenemos que ser imitadores de Pablo en este sentido, porque muchas veces nosotros por ser simples o por ser demasiados condescendientes, nosotros nos permitimos que los hermanos vengan y nos hablen a nosotros, hermanos que tienen otra creencia, que tienen otro tipo de adoración, o personas que tienen otras creencias, vengan y nosotros nos avasallan de su conocimiento, nos avasallan de su creencia y no nos permiten hablar. Nosotros no tenemos oportunidad para poder desarrollarles a ellos a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces nosotros tenemos que usar mayor inteligencia para poder hablar con ellos, no dejarlos hablar, sino cortarles la conversación y decirle: mire, déjeme que yo le explique algo a usted. Yo le quiero hablar a usted de Jesucristo y este crucificado. Y ahí está todo. Si quiere, hablamos. Y si no quiere, bueno, usted siga en su camino y yo sigo con el mío. Y así con los hermanos de las iglesias. Hermanos, yo te quiero hablar de Cristo crucificado. Y si él quiere escucharlo, bueno, gloria a Dios. Y si no quiere escucharlo, bueno, él se perdió la oportunidad para alcanzar la verdadera iluminación y revelación que es Cristo crucificado. Y entonces dice Pablo: y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. ¿Vio? Con mucha flaqueza. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que en la debilidad se manifiesta el poder de Dios, ¿no? En la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Entonces dice: y estuve con vosotros con flaqueza, con mucho temor y temblor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, podríamos leer algo, hermano. En el versículo 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 5, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Estuve con flaqueza. No me voy a presentar yo mismo como el Salvador, no me voy a presentar yo mismo como aquel que los puede liberar a ustedes de la condenación y de la muerte eterna y del juicio eterno. No me voy a presentar a mí mismo, decía Pablo. Dice en el 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el versículo 10 dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nosotros vemos acá en este versículo, del capítulo 2 de Primera de Corintios, cuando Pablo dice: y estuve con vosotros con flaqueza y con mucho temor, ¿no? Él está hablando de que él no se mostró como ellos hubieran querido que se mostrara, ¿no? Ellos hubieran querido un hombre confrontador, un hombre que hubiera usado palabras de sabiduría y palabras de un conocimiento, ¿no? Que los hubiera maravillado. Pero no, él no usó esa técnica, esa forma, sino que él estuvo con mucho temor y temblor. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros no usamos palabras persuasivas de humana sabiduría, tratando de convencerte
de convencer a una persona por medio de la escatología, por medio de la hermenéutica, por medio de frases, ¿no?, que ni siquiera yo entiendo. No tratamos nosotros de persuadirlo a usted por medio de una elocuencia humana, no tratamos de persuadirlo a usted por medio de sentirnos superiores a ustedes, le decía Pablo, porque ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, más que con demostración del Espíritu y del poder. Entonces fíjese, ¿cuál es el Espíritu que nosotros mostramos? Es el Espíritu de revelación y de sabiduría que Dios nos ha dado. Con demostración del Espíritu y de poder. Fíjese usted, amados del Señor. Ahí en Primera de Tesalonicense, vamos a leer en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicense, capítulo 1, en el verso, gloria al nombre del Señor, en el verso 5, vamos a leer en el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino con demostración en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Vio? ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio en el evangelio. Ese es el poder. Que no solamente nosotros tenemos el espíritu, sino que nosotros tenemos la realidad en nosotros, ¿no? Y Pablo dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no necesitaba persuadirlo con palabras y, digamos, con palabras elocuentes, con palabras buscadas, sino que él podía convencerles a ellos con la demostración del espíritu y del poder. Y acá tiene que ver lo que dice Tesalonicense en el capítulo 2, alabado sea el Señor, ¿no? Capítulo 2 de Tesalonicense 5, ¿no? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿no? Como sabéis, ni encubrimos avaricia de Dios, Dios es testigo, ¿no? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Vio? Palabras persuasivas había sido que son palabras lisonjeras. ¿Vio? Esas son palabras persuasivas. No, le voy a decir lo que él quiere escuchar. Le voy a decir que no tiene que dejar las cosas de la vida del mundo, que no tiene que abandonar el mundo, ni las fiestas del mundo, ni el hablar del mundo, que él puede seguir el camino de Dios o puede aceptar a Cristo crucificado sin dejar de hacer eso. Y esas son palabras lisonjeras, son palabras persuasivas para poder atraer a una persona a donde está uno mismo. ¿Y dónde está uno mismo? En el error ahí. Está en el error, no en la verdad. Porque la verdad dice que usted tiene que separarse del mundo, de la carne, del pecado. Tiene que separarse. Que no puede usted vivir una nueva vida estando relacionado, no con el mundo, con la carne y con el diablo. No lo puede hacer. Entonces no usamos de palabras persuasivas o de palabras lisonjeras. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y eso es maravilloso eso. Y eso dice en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicense, ¿no? Capítulo 2, versículo 6. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Vio? Nosotros no buscamos gloria, que nos glorifiquen a nosotros los hombres, o que digan los hombres, qué sabio que es este hombre, cuánto entendimiento tiene este hombre. No buscamos esas cosas nosotros. Nosotros buscamos que lo glorifiquen al Señor.
Nosotros mostramos flaqueza, mostramos nosotros debilidad, ¿no? Para que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Cuál es una debilidad? Una debilidad es no tener rencor. ¿Tengo motivo para tener rencor? Tengo motivo, pero no lo voy a hacer. Una debilidad es poder perdonar, ¿no? Esa es una debilidad, poder perdonar para el mundo. ¿Cómo lo vas a perdonar después de lo que te hizo? Sí, lo perdono. Y bueno, y eso el mundo lo ve como una debilidad, pero en esa debilidad se manifiesta el poder de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nosotros no necesitamos la palabra lisonjera o palabra de persuasión humana para poder atraer a los hombres a Cristo. Nosotros tenemos que decirle a los hombres que ellos son pecadores y que se tienen que arrepentir, que ellos nacieron en pecado, que ellos con ese nacimiento se van a ir al infierno y al fuego eterno, pero que Dios proveyó la manera de salvación para ellos, ¿no? Dios proveyó para ellos una vida de una nueva vida, una vida eterna, una vida que nace de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso le tenemos que decir a la gente. Le tenemos que decir la verdad. Que si nosotros usamos la lisonja como hacen las iglesias donde hay mucha gente que usan la lisonja, ¿no? Le hacen creer un evangelio que no es real. Un evangelio que no lo separa del mundo, que no lo separa de la carne, que no lo santifica, ¿no? Eso tiene las iglesias llenas por medio de la lisonja, pero eso se le cae tarde o temprano, se le cae porque las almas no permanecen, sino que salen de ahí y lamentan haber llegado a ese lugar y perdiendo tanto tiempo. Entonces Pablo decía, gloria al nombre del Señor, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con la demostración del Espíritu y de poder nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Porque déjeme decirle a la persona, déjeme decir a aquellos que predican el Evangelio, tienen los ojos puestos en ellos de todos aquellos que ellos le predican. Porque a usted le predica a una persona, pero esa persona va a poner sus ojos en usted para ver cómo usted vive lo que usted habla. Entonces, ahí usted tiene que mostrar un poder que a él le tiene que maravillar. Mirá cómo este hombre verdaderamente, o esta mujer, o este joven, él verdaderamente vive lo que habla. Él él dice que uno tiene que separarse del mundo, él dice que tiene que separarse de la carne, tiene que separarse de la fiesta de este mundo y seguir a Cristo. Y bueno, y ahora uno lo mira y exactamente lo que él dice, él hace. Porque creyó en el Evangelio de la cruz, porque él dice que él está muerto con Cristo, su viejo hombre, ¿no? Su vieja vida ha sido crucificada, su cuerpo de pecado ha sido destruido por medio de la cruz. Él habla y dice esas cosas y yo veo en él una vida maravillosa, una vida de certeza, una vida de bendición, una vida donde él es firme, donde él no se mueve. Vienen situaciones, mire que yo lo conozco a este joven, a esta señora, a este hombre, que han pasado situaciones, pero él sigue yendo a la iglesia, no se mueve de allí. Y sigue predicando y sigue viviendo como un hombre santo. Y entonces ahí está, la demostración del Espíritu y de poder. ¿Se da cuenta, amado hermano, hermana amada? Y ni mi predicación, ni fue con palabras persuasivas, engañosas, mentirosas, de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Más en el poder de Dios. ¿Vio? Ahí está. ¿Dónde tiene que estar la fe de los hombres? En el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Jesucristo. Él es el poder de Dios. Porque Él manifestó debilidad. Él me manifestó debilidad, el Señor Jesús. Pero sin embargo, en esa debilidad que Él manifestó, se manifestó el poder de Dios. ¿No? Y ahora nosotros también manifestamos debilidad. Porque para el mundo es que nosotros amemos a aquellos que nos aborrecen.
para el mundo que nosotros ayudemos a aquellos que nos robaron y que nos ensuciaron en nuestro testimonio. Para el mundo que nosotros no le perdonemos una deuda que ellos tienen con nosotros. Para eso es ser tonto, es algo, no tiene carácter ese hombre, cristiano no tiene carácter, no se deja pisotear, débil, cualquiera lo lleva por en esa debilidad, dice, se manifiesta el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto habrán dicho de nuestro Señor Jesucristo colgado en el madero? Lo miraban y maneaban la cabeza, no puede ser que este sea el Mesías, no puede ser que este sea el Salvador. ¿Cómo? Si Dios estuviera con él, no estaría colgado ahí en el madero, no estaría colgado ahí. Y así dirán de nosotros también, si Dios estuviera con ellos no estarían pasando por donde pasan, pero mire de dónde pasó Jesús. Y sin embargo ahí se manifestó el poder de Dios, porque por medio de ese sacrificio Cristo, Dios puede justificar a todo aquel que cree, Dios puede salvar a todo aquel que cree, Dios puede darle un nuevo nacimiento, Dios puede limpiarle sus pecados para siempre. El acta de los decretos que estaba en contra suya ha sido borrada para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que es la debilidad del cristiano, ahí se manifiesta el poder de Dios. Por eso, hermano, nosotros nunca tenemos que defendernos. Nosotros el que nos defiende es el Señor. El que está por nosotros es más fuerte que el que está por ellos. Y el que está por ellos va a ser avergonzado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿No cree usted eso, hermano? Hermana amada, aleluya, gloria al nombre de Jesús, por nuestro amado Señor Jesucristo, por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, ¿dónde está nuestra fe ahora? ¿Dónde está nuestra fe? Dice, en la palabra de sabiduría que los hombres usan, o nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Aleluya. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Se manifestó en la cruz, pero también se manifiesta en nosotros. Y a través de estos años que nosotros caminamos en el camino del Señor, hemos visto ese poder manifestándose en nosotros. Cómo hemos vencido muchas cosas que para nosotros eran imposibles. Hemos vencido los malos pensamientos, hemos vencido la carne, hemos vencido el mundo, hemos vencido el odio, hemos vencido el rencor, hemos vencido la maldad que muchas personas lo hemos vencido. ¿Y cómo fue eso? Por medio de Dios, por medio del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es precioso, hermano. Esto es algo que usted lo tiene que experimentar. Esto es algo que usted lo tiene que sentir en su espíritu, en su alma. Usted tiene que sentir este poder agigantándose en usted cada día. Usted tiene que sentir este río que va con ímpetu de arriba para abajo, que es un río que nunca está estable. Solamente cuando usted sienta esa vida, cuando usted sienta ese poder, usted va a poder glorificarle al Señor. Le va a poder glorificar a su amado, aquel en el cual usted creyó. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias le damos al Padre Todopoderoso que envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros en el madero. ¿Vio? Y ahí dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahí en 2 de Corintios 4:7, hermanos, alabado sea el Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se da cuenta? El poder de Dios está en nosotros, pero ese poder se manifiesta en nosotros cuando nosotros andamos en debilidad. Andamos en debilidad. No necesitamos palabras persuasivas de humana sabiduría, no necesitamos eso. Necesitamos el Espíritu y el poder de Dios en nosotros. Y entonces, ¿y eso dónde está? Está en nuestro vaso de barro, dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro.
el espíritu y el poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, también hablamos. Y usted puede seguir leyendo, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta lo maravilloso, lo precioso, lo glorioso que es este mensaje de la gracia? Lo glorioso que es poder profundizar las Escrituras. Hermano, usted tiene un poder, usted tiene un espíritu y un poder dentro suyo, dentro de su vaso de barro que quiere darle la gloria al Señor. Quiere manifestarse. Quiere darse a conocer a los hombres. Entonces Pablo decía, nosotros tenemos que ser imitadores de Pablo en este sentido, no usar la lisonja, no usar la lisonja. Nosotros tenemos que decir la verdad, usted es un pecador, usted se tiene que arrepentir. Hermano, usted está caído de la gracia de Dios, usted ahora está revolcándose como la chancha en el chiquero. Arrepiéntase, lávese, arrepiéntase. Sin palabras lisonjeras. No, esas palabras son palabras de amor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Vio, la sabiduría de los griegos se deshace. Los griegos, el pueblo griego, como lo conocía el apóstol Pablo en aquel entonces, se deshizo. La gloria del pueblo griego se deshizo, fue destruida. Gloria por uno más fuerte que ellos. Pero no vamos a desmerecer a los griegos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos griegos y a Grecia, lógicamente. No tenemos nada contra ellos, por favor, hermanos amados. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos. Aleluya. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios 14, 20. 14, 20 de Primera de Corintios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y eso está hablando acá el apóstol Pablo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a leer un versículo anterior. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos. Los perfectos son los maduros, los crecidos, los que han crecido en su manera de pensar, en su manera de amar, en su manera de perdonar, en su manera de manifestar esta vida. Esos son los perfectos, los maduros. Hablamos y con ellos solamente podemos hablar, dice Pablo, pero hablamos sabiduría entre los perfectos. ¿Vio? A veces hay niños que se visten, se ponen la ropa de su papá o de su mamá. Se pone el zapato de su papá, la sandalia de su papá, pero le queda muy grande. Tiene que esperar todavía para poder usar. Gloria al nombre. Así hay muchos hermanos que antes de tiempo se ponen un zapato que le queda muy grande o un saco que le queda demasiado grande, y porque son niños, ¿vio? Y uno tiene que tratarlos como niños, amarlos, acariciarlos, soportarlos, ¿no? Y ahí en el capítulo, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 2 de Primera de Corintios 6, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo,
porque la sabiduría de este mundo se deshace. Así decía ahí el libro de Santiago. Vamos a buscarlo, hermano, con paciencia. Vamos a buscarlo porque es bueno leerle esta parte. Según Santiago tiene una definición, ¿no?, sobre la sabiduría de este mundo, que es animal, no terrenal y diabólicas. Quiero leerlo porque él lo presenta mejor. No quiero parafrasearla, sino leerla. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Acá en Santiago 3:17. Santiago 3:17, hermanos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No se está gozando usted por la palabra, hermano? Hermana, 3:17. La sabiduría de lo alto, porque ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis en contra de la verdad. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Vio? Y entonces acá Pablo habla, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, la sabiduría no de este siglo. ¿Vio? La sabiduría de este siglo, dice el apóstol Santiago, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Vio? Nosotros hablamos sabiduría, hablamos de Cristo, nosotros hablamos de Jesús, hombre, y de Jesús, nuestro Señor, crucificado, sepultado, resucitado y glorificado. Nosotros hablamos de la sabiduría, hablamos de la sabiduría que desciende de lo alto, hablamos de la sabiduría que se encarnó, hablamos de la sabiduría que nos salvó, ¿no? Porque fue un plan con mucha sabiduría para poder rescatarnos a nosotros de las manos de Satanás, de las manos de la muerte, del infierno y de la condenación eterna. Tuvo que haber planificado algo la sabiduría y lo hizo tan bien que se logró. Se logró. Ahora nosotros podemos decir que somos salvos, que tenemos vida eterna por medio de la sabiduría que descendió de lo alto, hermano amado. Ahora esa sabiduría está dentro de nosotros, porque esa sabiduría es Cristo, el Señor. Y ahora el Señor nos va a dar entendimiento, por medio de la sabiduría nos va a dar entendimiento para que nosotros podamos manifestar a través de este vaso de barro la vida de Él mismo. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está, la sabiduría de Dios en misterio. Porque es una sabiduría que se tiene que manifestar, que se tiene que ir revelando en nosotros, aunque la sabiduría ya fue revelada, porque ya fue exhibida, ya fue mostrada, pero nosotros cuando hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Vio? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, esa sabiduría Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de todo aquello que íbamos a creer. Para la gloria de aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Para eso Dios preparó la sabiduría. Más hablamos sabiduría de Dios. ¿Vio? Es de Dios la sabiduría que hablamos. En misterio, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque claro, la sabiduría se manifestó. La sabiduría había sido que estaba oculta. ¿En qué estaba oculta la sabiduría? En tipos y en sombras. ¿No? Y esta sabiduría se manifestó.
porque claro, cuando Satanás cayó de la presencia de Dios, y cuando él vio que Dios hizo a Adán para poder juzgarlo a él, aunque Dios ya tenía planificado en su sabiduría y en su conocimiento, él tenía ya elaborado un plan de salvación por medio del postrer Adán y no por medio del primer Adán. No, pero Satanás no vio al postrer Adán porque él fue creado después. Entonces, cuando Satanás vio a Dios creando a Adán, pensó que con Adán él lo iba a juzgar, y entonces fue detrás de Adán con todo su odio, con todo su intención de que este hombre fracasara, y lo logró en el paraíso, y en el paraíso hizo caer al hombre que Dios había creado y que Satanás se suponía que Dios iba a usar para condenarlo a él. Pero cuando Adán falló, Satanás pensó que Dios no podía juzgarlo a él en su caída, por cuanto si él fue obra de sus manos. Pero Dios iba a mostrar por medio del segundo Adán que él cayó porque quiso, porque él estuvo acumulando pensamientos en contra y hizo caso a los pensamientos que se fueron acumulando dentro del mismo. Y entonces ahora Dios puede juzgar a nuestro Señor, a Satanás, por medio del postrer Adán de nuestro Señor. Todo esto fue un plan que Dios en su sabiduría había hecho antes de crear a Satanás, antes de crear los ángeles, los querubines y los serafines. Por eso dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Era un misterio oculto para Satanás, Cristo, la cual Dios predestinó, es decir, señaló de antemano esta sabiduría. La señaló de antemano, eso significa predestinado, señalado de antemano, antes que Satanás fuera formado, antes que Dios sacara la tierra de su inundación, de las tinieblas. Antes de todas esas cosas, Dios había planificado en su sabiduría, en su entendimiento, había planificado un plan para regenerar y para salvar a la humanidad que él iba a crear sabiendo que él iba a fallar. Y entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Vio, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahí en Mateo 11, 25, hermano, vamos a leer. Mateo 11, 25. Aleluya, gloria al nombre del Señor. 11, 25. Venid a mí y descansad, ¿no? En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Se da cuenta lo que está hablando el Señor Jesús aquí? En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria al nombre del Señor. Y estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 12, espere que se me fue el versículo. Leímos aquí estoy buscando, hermano, disculpen que me detuve sobre la sabiduría. Venid a mí y descansad.
en el 25, 12:25 dijimos, ¿verdad, hermanos? Era 12:25 donde hablamos nosotros. Entonces, fíjese, acá en el 12:25 dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos que esta sabiduría que Dios había preparado, ¿no? En su sabiduría Él había preparado el plan de salvación para nosotros. Esta sabiduría solamente la podemos hablar con los entendidos, con aquellos que han alcanzado la madurez, por supuesto. Los niños no pueden entender estas cosas. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿No? Y acá es donde viene el capítulo 11:25, ¿no? Porque la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿no? En aquel tiempo respondió Jesús y le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y uno dice, muchos interpretan mal este versículo, piensan que Dios le reveló a un niño la sabiduría. A un niño de 3, 4, 5 años, 6, 7 años. Pero no es eso lo que está diciendo. El niño es la malicia. Niño en la malicia. Él... ya uno no es más ya no es digamos una persona madura en la malicia, sino que es un niño en la malicia, y a ese niño en la malicia Dios le reveló el misterio escondido de los tiempos y edades, ¿no? Ya uno ya no es un hombre haciendo maldades, sino que ahora ya nosotros pensamos como niño, y un niño en la malicia es un niño que todavía no sabe qué hacer. Un niño no comete una maldad a propósito. Ese niño muchas veces hace cosas malas sin querer, sin proponérselo. Es un niño, no sabe diferenciar. Así nosotros, cuando somos maduros, espiritualmente somos niños en la malicia. Podemos cometer algún error, pero nunca es con mala intención. Entonces a ellos Dios les reveló, dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños. Gloria al nombre del Señor. Y dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque ellos no eran niños en la malicia, sino que eran hombres en la maldad. Porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran sido niños en la malicia, los príncipes de este siglo, los sabios de este mundo, entonces se lo hubiera revelado a ellos. Pero como ellos tenían tanta maldad, ¿no? Los príncipes, los gobernantes, los que gobiernan este mundo tienen tanta maldad que no se les puede revelar a ellos el misterio escondido de los tiempos y edades. No se les puede dar a ellos la sabiduría. No reciben la sabiduría de Dios ellos, no la reciben porque ellos son autosuficientes. A ellos les encanta hacer la maldad, les encanta a ellos gobernar con injusticia, no les importa la vida de su prójimo. Entonces dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hablándole a los griegos, ¿no? Ninguno de los príncipes de este siglo conoció a los griegos. Estaba hablando sobre la sabiduría de Dios, sobre la cruz. Porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Fíjese, ¿cómo habrán quedado los griegos, no? Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni
oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué cosa no vieron ellos? Ahí vamos a leer ahí en Isaías 64:4. Isaías 64:4, hermanos amados. 64:4. Dice así. Vamos a leer en el versículo 1 de Isaías. Isaías 64:1 hasta el versículo 4. Oh, si rompiese los cielos y descendieses, y a tu presencia se escurriesen los montes, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y a las gentes, y las gentes temblasen en tu presencia, cuando haciendo terriblezas, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Entonces lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ¿qué no vio el hombre? La sabiduría de Dios encarnada. No la habían visto. No habían reconocido que ese hombre que estaba ahí, no exponiéndole a ellos, era la sabiduría de Dios. Pablo le estaba exponiendo la sabiduría que ellos tanto buscaban. Los griegos buscaban sabiduría. Bueno, yo les hablo de la sabiduría que vino del cielo, que es primeramente pacífica, ¿no? Que es pura, ¿no? Que es llena de amor y de misericordia. Yo les hablo de la sabiduría. Ustedes buscan sabiduría, yo se las traigo a ustedes para que ustedes la abracen, ¿no? De esa sabiduría le estoy hablando. Ustedes buscan la sabiduría a través de los hombres, yo les estoy hablando de la sabiduría, ¿no? A través de Dios creador de los cielos y de la tierra. Cosa que ojo no vio, ni oreja oyó. ¿Qué no oyeron ellos? No oyeron lo que la sabiduría tenía para ellos, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿a quiénes? Aquellos que creemos, aquellos que hemos abierto nuestro corazón. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, no a través de un hombre, sino por el Espíritu Santo. ¿No? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? ¿Y qué dice? Y nos hace saber a nosotros. Ahí bueno, ya estamos, pero vamos a buscarlo en Romanos 8, a ver si lo podemos leer, hermanos amados, porque ya estamos sobre la hora. Cuando en el capítulo 8, versículo 26, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos invisibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bienes, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Nos revela a nosotros, nos reveló Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos reveló nosotros su sabiduría. Es decir, su sabiduría era la persona de su Hijo Jesucristo encarnada. Y ahora ha hecho el Espíritu vivificante en nosotros. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Yo le digo, es más fácil ir a un seminario. Es más fácil ir a la teología.
Es más fácil ir a muchos lugares donde nos van a dar un conocimiento no muy elevado y con palabras que pueden persuadir a mucha gente. Eso es más fácil, y yo sé que cuesta mucho hacerlo, que ir al Espíritu. Ir al Espíritu no es tan fácil. Es muy difícil ir al Espíritu. ¿Sabe por qué? Para que nos dé sabiduría y entendimiento en todas las cosas, porque está la carne. La carne impide. Siempre trata de que nosotros no vayamos al Espíritu. Por eso necesitamos nosotros renunciar, ¿no?, a los deseos de la carne para que el Espíritu Santo, por medio de esa voluntad que nosotros tenemos de renunciar a los deseos de la carne, pueda impartirnos a nosotros, ¿no?, la sabiduría de Dios, hacernos saber acerca de la vida de su Hijo Jesucristo. Doy gracias al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Mañana vamos a continuar con esta meditación. Estamos en el versículo 11. En el versículo 11 quedamos, hermano, de capítulo 2 de Primera de Corintios. El Señor les bendiga grandemente. Sigan orando por mí, yo voy a seguir orando por ustedes. Padre Santo, estoy ante tu presencia agradecido por esta tu palabra. Tú puedas bendecir a todos mis hermanas y mis hermanos, Señor, en esta noche puedan descansar en tus brazos. Igualmente nosotros, guárdanos de todo mal, de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente a cada uno y mañana nos estamos viendo, hermano. El Señor les bendiga grandemente.